Bueno, lo que no sé si está húmedo, pero sí caliente. Caliente está el tema de la economía argentina, ¿no? Está complicado. Escuchaba a Santiago Don, el periodista que vivió mucho tiempo, 15 años, decía que vivió en Estados Unidos. Un histórico periodista que ahora está en Página 12, estuvo en La Nación en varios medios. Escuchaba una nota antes de venir, mientras me bañaba, que la hacían en Futurock. Yo soy de escuchar notas y entrevistas mientras me baño, ¿no? Me llevo el celular. Es un fetiche. Hay otros que se llevan, escuchan música, yo escucho notas. Trato de informarme y de escuchar algún que otro análisis. Y bueno, decía algo muy interesante. Él no es de Milei, no está con Milei. Pero, a ver, el único dato, pero por otra parte, el más vendible que tiene Javier Milei para promocionar frente a la opinión pública es el tema de la inflación. Y la baja sucesiva mes tras mes de la inflación. Después podemos discutir si esto se da frenando la economía. Yo soy de lo que piensa eso, que la inflación bajó efectivamente y está bajando porque frenó la economía, y que es la forma más fácil, porque, a ver, el desafío era, si bien Alberto Fernández había dejado un choclo de inflación impresionante, si bien había hecho las cosas mal, Massa intentó reacomodar la nave, encaminarla, pero no pudo. Pero pese a eso, el panorama heredado era malo. Eso está fuera de discusión, creo que ya a esta altura. Y había que hacer un ajuste. Sacando esas posturas extremas, ¿no? De nacionalizar todo, de no pagar la deuda. Es como dice Guillermo Moreno. Si vos, bueno, eso es el Partido Obrero, ¿eh? Pero la vida real es otra cosa, ¿no? Con todo el aprecio que le tengo a algunos amigos del Partido Obrero y alguna que otra noviecita que tuve en algún momento por allí. Pero bueno, a ver, hablando de la economía real, había que hacer un ajuste. El desafío era hacer un ajuste, pero manteniendo cierto nivel de actividad económica. Ese era el desafío. Hacer un ajuste, pero manteniendo cierto nivel de actividad económica. Bueno, no lo hizo. Milei, de hecho, recurrió a la forma más fácil, que era la de frenar la economía, que lo puede hacer cualquiera de nosotros, y por eso bajar la inflación hasta ahora, porque ahora con el aumento de tarifas hay que ver cómo eso se traslada a los precios. Ahora, lo que decía Santiago Donel es verdad en esta entrevista. Es verdad. A ver, ya está instalado desde hace mucho tiempo en el imaginario popular la inflación como una especie de espada de Damocles que siempre está pendiendo sobre la cabeza del argentino promedio. La gente se acostaba pensando en la inflación, soñaba con la inflación, se levantaba pensando en la inflación, almorzaba pensando en la inflación, etcétera, etcétera. Todo el día, todos los santos días, los 365 días del año. Ustedes dirán, bueno, hubo momentos que no había tanta inflación, la época de los superávit gemelos de la soja 600, del kirchnerismo, sí, puede ser la época del menemismo también. Estoy mencionando dos modelos diferentes para que después no digan que estoy con uno o con otro, prima facie. Sí, pero siempre seguía la inflación en el imaginario popular desde el Rodrigazo, digamos, más o menos, del 75, Celestino Rodrigo, usted recordará, ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo Perón, presidente que falleció en julio de 1974, sigue María Estela Martínez de Perón, lo tiene que llamar a un ortodoxo, una suerte de liberal, que en realidad lo pone López Rega, dicen algunos, Celestino Rodrigo, hace el Rodrigazo y se desbarata todo. Evidentemente pierde poder adquisitivo del salario, pierde valor la moneda. Desde ese momento hasta ahora, hasta diciembre de 2023, fueron años, décadas de miedo de la gente pensando en la inflación. Porque además, los buenos momentos, sea el menemismo, en cuanto a estabilidad, no debatiendo el modelo económico, los buenos momentos terminaron mal, terminaron en el 2001, por no mencionar lo que tuvo que ver con el efecto tequila a mediados de los 90, ¿no? Que fue otro tema para otra discusión. Pero bueno, el neoliberalismo termina en el 2001 con muertos en las calles y con una inflación galopante y con pobres, con indigentes, etcétera. Después vinieron los años del kirchnerismo, obviamente, con los superávit gemelos, con salimos del infierno, etcétera. ¿Cómo terminó? Terminó con Alberto Fernández, que no sé si iba a llegar a 15.000% anual, como decía Milei, esa amenaza siempre de ese porcentaje de inflación, pero sí era muy, muy elevado y hacía recordar los días más saciados del alfonsinismo.
hacía recordar los días más saciados del alfonsinismo, que también se terminó así. Porque Alfonsín se lo rescata ahora como el padre de la democracia, pero la economía fue malísimo. Lo reconoce Juan Carlos Torre, digamos, que fue parte, un historiador que fue parte, y sociólogo en realidad, pero es historia, que fue parte de ese gobierno. Bueno, lo más vendible que tiene hoy Milei es la inflación. Es la inflación a la baja, como bien dice Santiago Donel. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos con eso y por arte de magia se equilibra la economía? No, ahora viene lo mejor. O la parte más complicada sería, ¿no? Lo mejor para lo que nos gusta analizar la economía, digamos, lo más interesante, pero la parte más complicada para el gobierno. Ahora va a tener la ley bases. Se presume que va a salir la ley bases, con cambios, pero va a salir la ley bases. Va a salir la ley bases. Va a bajar la inflación. Bueno, ahora tiene que gobernar y tiene que generar otra cosa diferente. Porque si no, vamos a estar en otro capítulo más de lo mismo, con el agregado que tenés la economía parada. Así que va a ser mucho más peor que en otras ocasiones y espero no ser agorero, esto puede terminar peor que en otras ocasiones con conflicto en la calle. Y ustedes ya saben, cuando hay conflicto en la calle, cómo finaliza la secuencia.